es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Entonces, hoy la enseñanza, el título es Tu corazón en el desierto. Y vamos a mirar a qué se refiere con el desierto y qué es lo que pasa con nuestro corazón, por qué Dios lo hace y qué podemos aprender en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias y cómo conoceremos a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Señor. Te doy la honra y te doy la gloria. Dios bendito, tú eres bueno, Señor, en gran manera. Hemos visto tu amor, Dios, cada día, Padre amado, Señor. Hemos visto tu sustento, así no lo merezcamos, Señor. Porque nada es por merecimiento, todo lo que recibimos lo recibimos por gracia, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Dios bendito, porque tú eres bueno en gran manera. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad, Señor. Permíteme honrar la palabra de Dios y guíame en lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, para que lo que se diga sea fiel a lo que Dios quería decir en su palabra. Te damos, Señor, todo honor y toda gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me alegra ver algunos nuevos por acá. A Luchito. Está que se mete debajo de la silla, pero lo vi. Se quiere esconder. Bueno, vamos a empezar. A veces uno cree que cuando pasan las dificultades o las dificultades son solo financieras, ¿sí? O de salud. Eso es un desierto, que Dios me lleva en el desierto cuando solo pasan esos dos tipos de eventos, ¿sí? Que son desfavorables en cierto modo. Pero hay desiertos espirituales también. Y esos desiertos espirituales nosotros tomamos ese camino, caminar por ahí, ¿cierto? Y un desierto espiritual es alejarme de la palabra, es no orar, es decir que quiero tomar independencia de Dios, yo tomo mis propias decisiones. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a consultar? Si yo ya sé lo que quiero, si yo sé lo que quiero hacer, si yo conozco mi vida, si yo conozco mis finanzas, si yo conozco todo lo que yo tengo a mi alrededor, ¿para qué orar? ¿De qué me sirve orar? ¿Sí? Y tal vez es porque no hemos aprendido el sentido de la oración, el valor de la oración. No sabemos orar. En serio, ni siquiera partiendo por ahí, ¿sí? Entonces, como que digamos que cuando nosotros entendemos eso, ese es un desierto. ¿Ustedes saben cuántos desiertos habían en el lugar donde cuando Dios saca al pueblo de Israel por el desierto? Eran 7 desiertos. 7 desiertos. El 7 es el número de la perfección de Dios, ¿verdad? Y ¿sabes algo? Todo estaba, digamos que, dado para que ellos no tuviesen que pasar por los 7 desiertos. Pero pasaron por los 7 desiertos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían un corazón entenebrecido. Pero si nosotros miramos ese pueblo que atravesó, que sale de Egipto, ¿sí? Para llegar a la tierra prometida, al cual la gran mayoría no llegó, solo 2, 3 con Moisés, ¿sí? Nunca supieron por qué estaban en el desierto. ¿Tú sabes por qué andas en una dificultad financiera? ¿Tú sabes por qué andas en una dificultad emocional? ¿Tú sabes por qué estás tal vez atravesando sequía espiritual? ¿O todas juntas? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Si no sabes, es porque nos ha faltado comunión con el Señor. Es porque yo no puedo seguir mi vida atravesando dificultades y golpe, golpe y golpe. ¿Sí? No es como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, la vida no es eso. Algo hay que hacer, algo pasa en mí. Y yo quiero que Dios me diga qué es lo que pasa. ¿Cierto? Miren, nosotros creemos que todo en la vida tiene su momento y es verdad.
pero que como nosotros no conocemos, miren lo que le pasó a este artista que acaba de fallecer. Tal vez le habían predicado 5 años, deme 5 años, yo me lleno de dinero, yo consigo dinero y ahí sí le entrego mi vida al Señor. ¿Sí? En este momento yo no voy a decir si es salvo o no es salvo, eso a mí no me compete, no lo sé. Lo que sí es que yo sí tengo una concepción clara de la salvación, del respeto y de la santidad de Dios. Uno no sabe en qué momento va a partir de esta tierra. Uno no sabe. El tema aquí es, a veces dicen, no, uno escucha en redes que este sí que se salvó. ¿Qué? Sencillamente yo digo, venga, usted en un minuto, sin saber qué es una oración de fe, sin saber qué es un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que porque, Señor, perdóname, y ¡pum! Recibió la salvación. O sea, tan poquito valía el sacrificio de Jesús. Tan poca cosa es que tú crees que 4 palabras que tal vez tú no sientes en tu corazón o que tú no entiendes, que tú no conoces al Señor al cual le estás pidiendo el perdón, te van a salvar. ¿Eso es lo que tú crees de Dios? Por eso es que yo le digo, mi hermano, mire, yo lo que quiero es que mientras tú asistas a esta congregación, aprende, conoce de Dios, conoce de Dios. Si por alguna circunstancia de trabajo tal vez Dios te lleva a otro lugar y tú llegas a una iglesia y dices, uy, esto que este man está diciendo no es de Dios o si es de Dios. Más aún, cuando tú vengas acá, lo que yo te digo, escudriñalo en la palabra, por favor. Por eso yo acá les colocan los versículos, para que tú vayas viendo, ¿sí? ¿Qué tan cierto es lo que nosotros decimos? Es la palabra de Dios la que va a transformar tu vida. No será la palabra de ningún hombre. ¿Cierto? Y es eso lo que nosotros queremos. Mire, el gran sueño, el gran anhelo de nosotros es que nosotros podamos ver en esta congregación familias transformadas. Solo eso. Esa es la verdadera misión. Miren, Sócrates dijo, aquel que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Parece enredado. Pero aquel que no está contento con lo que tiene hoy, cuando tenga lo que anhela, tampoco estará contento. Porque va a querer más y más. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que le pasó lo mismo. ¿Sí? Muchas personas viven constantemente en un descontento con sus vidas y jamás encuentran satisfacción con lo que tienen. Jamás. ¿Y saben por qué? Porque todo eso es fruto de nuestra condición pecaminosa, ¿cierto? Entonces alguien va a decir, pero entonces tengo que erradicar esa condición pecaminosa. Sí, claro. Lo que pasa es que nunca vamos a dejar de pecar. Entonces tenemos que estar en constante comunión con el Padre, constante comunión con el Padre, porque hay algo que se llama contentamiento. Y cuando yo conozco de Dios, yo voy a entender hasta dónde llegan mis límites, incluso en lo financiero. En lo financiero. Cuando Satanás introdujo el pecado y quiso destruir la relación entre Adán y Eva con Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que le mostró Adán a Eva? Un árbol. ¿Sí? ¿Ah? Satanás a Adán y Eva. ¿Sí? ¿Le muestra qué? El deleite. Míralo, hermoso, jugoso, deseable. ¿Sí? Serás igual que Dios. Le mostró el árbol, pero no le mostró la consecuencia. ¿Sí? Le mostró el deleite. ¿Y sabes algo? Muchos quieren el deleite. Muchos. Este hombre quería el deleite. Sí. Pero el deleite no está en esta tierra. Nuestro deleite debe estar en Jesucristo. En Él. El truco está
en hacer que las cosas sean deseables más que el Dios mismo, más que el Dios que te da la bendición. Todo es deseable. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Sí? Por eso es que en día, yo no me acuerdo, hablábamos con alguien, ¿sí? Esas iglesias de prosperidad, de bendición y de solo bendición y de proclama. Ya no, usted no tiene que proclamar. ¿Quién dijo que su voz era más que la voz de Dios? ¿Proclamar qué? Lo que tienes que hacer es conocer el propósito de Dios. Ah, hay enfermedad. Listo. Señor, ¿tú me quieres llevar a un nivel de fe superior en esto? Tal vez Dios te diga sí. Listo. Ah, eso va a pasar, tranquilo. Va a ser superado ese momento. ¿Sí? Hay una crisis financiera, Señor. ¿Yo la provoqué? Sí. Te pido perdón. Me arrepiento de todo corazón, Señor. ¿Sí? Y ayúdame. ¿Sabes que en el libro de Amós Dios le repite al pueblo, arrepiéntete? Él le dice, arrepiéntanse. Y sabes algo, yo voy a hacer contigo algo. Yo inclinaré el oído, oiré tu clamor y restauraré tu tierra. Es decir, yo te voy a ayudar. Y ni siquiera le dice, es que usted la embarró. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Arrepiéntete. Arrepiéntete y yo restauraré tu tierra. Ven, ese es el Dios en el que nosotros debemos creer. Ese es el Dios que nosotros queremos dar a conocer, por lo menos en esta congregación. El Dios que ve nuestro corazón y cuando sabe que hay un arrepentimiento genuino, Él dice, voy a restaurar tu tierra. Porque su palabra lo dice y porque Él jamás ha faltado a nada en su palabra. Amén. Vamos a ir, quiero que miremos Filipenses 4, del 10 al 13. Hoy vamos a mirar varios versículos que en cierto modo aparentemente no se relacionan entre sí. Es en cierto modo una prédica temática, que me gusta más la expositiva, pero la voy a hacer a modo expositivo utilizando ciertos versículos. Dice Filipenses 4, del 10 al 13, en la Biblia de las Américas. Dice, me alegré, está hablando Pablo, me alegré grandemente en el Señor. Después de que pasaba, ese man no preguntaba dónde quedaba el hotel, sino en dónde quedan las cárceles. ¿Cómo son las cárceles acá? Porque él sabía que a donde llegaba lo metían a la cárcel. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Está hablando a los de Filipo. En verdad, antes se preocupaban, pero les había faltado la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ¿sí? Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Mire que ahí están los dos extremos. Eso no es solo que nosotros no hicimos un voto, esos votos de pobreza que hacen en otros lados. Eso ni bíblico es, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer votos de pobreza? Nos vamos a comprar un par de chanclas y una bata. Y toda la vida vamos a vivir con la misma bata, ¿sí? Hasta donde aguante. Y con las mismas chanclas hasta donde aguante, ¿sí? Ese no es el Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Dice, no hablé porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situación? Dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí en el versículo 13 está el secreto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es ese versículo que, ay, hermano, es que usted fue y engañó a su esposa y entonces estaba pasando un mal rato y llega el otro hermano y tranquilo, que todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Ah, mijo.
Tenemos que estudiar un poco más la palabra y aprender a usar los versículos correctamente. ¿Sí? Así no es. Aquí me está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque en Él tengo contentamiento. Él es lo que yo necesito realmente para estar bien. Él es lo que me llena, Él es lo que me satisface. Él es mi plenitud. ¿Sí? No es que usted esté repitiendo eso, todo lo puedo en Cristo. Usted la embarra y todo lo puedo en Cristo. Le está yendo mal y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y sigue peor. ¿Ves? Vamos a estudiar Deuteronomio 27, 2 del 7 al 8, perdón. Dice en la Biblia de las Américas. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Tremenda palabra. Esa es una palabra de bendición. Y es una palabra de promesa. Y vamos a mirar Eclesiastés 2 del 1 al 8. Y esta está en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. En la otra era un poquito más enredadita. Pero esta traducción es buena. Nueva Traducción Viviente dice, me dije, vamos, Eclesiastés 2 del 1 al 8. Probemos los placeres. Está hablando acá Salomón. Salomón. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, imagínate, la risa es tonta. Ustedes cuando ven, ¿quiénes ven televisión acá? Hasta ninguno. El único que de vez en cuando ve soy yo. ¿Alguno ve televisión acá? Ninguno, sí, yo sí. De vez en cuando. Tengo poquito tiempo. Veré un programa por acá. Sí. Pero yo a veces cuando veo algún programa, lo que me pongo a pensar, sí, es por ejemplo esas personas que les gusta estar que cócteles, fiestas, atenciones y cosas, y que como que los son el centro del mundo. Y cuando yo miro a este tipo de personas, yo digo, pobrecitos, ¿no se cansarán de eso? ¿Qué será de su vida? ¿Y qué pasará de ellos cuando muera? Yo siempre todo lo relaciono con eso. Cuando yo veo algo, yo digo, ¿y estas personas cuando mueran a dónde van a parar? ¿Sí? Entonces, pero hay mucha gente a la que le gusta. Y mire lo que está diciendo Salomón acá, en el versículo 2. Entonces dice, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Ahora, esa sabiduría que él estaba buscando no era la sabiduría de Dios. Él estaba alejado de Dios. Era la sabiduría del mundo. Buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñados. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños y que cualquiera de los reyes que vinieran en Jerusalén, tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. ¿Sabe cuánto oro le traían a este hombre? Los que estaban, los que tenían que pagarle impuestos. Había un rey al que le exigía que le tenía que traer un barco lleno de oro. Eso equivale a platas de hoy. Un pastor hizo la cuenta, más o menos. 23 billones, no millones, millones de dólares. Tenía plata el hombre. Tenía uno que otro peso. ¿Sí? Dice, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, porque los traían a pagar sus impuestos. Contraté cantores estupendos,
tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Lo que el hombre normal. Vamos a mirar el primer punto. El primer punto me habla acerca del contentamiento. ¿Sí? Entonces, el contentamiento no es un sinónimo de conformismo. ¿Sí? Ojo con eso. Cuando yo le hablo de contentamiento, ¿sí? Y alguien está pasando por una crisis financiera, bueno, eso es lo que Dios quiere, yo sigo viviendo así. No, Dios no quiere a alguien conformista. De hecho, si usted lee la parábola de los talentos, Dios dice, a este le doy tanto, tanto y tanto. ¿Sí? Uno por temor, por lo que sea, no quiso trabajar, no quiso hacer nada. Venga, le quito. No quiere trabajar, no quiere hacer nada, le quito lo que tiene. ¿Sí? El contentamiento no es eso, no es conformismo. Es que sencillamente si llegó un momento difícil, listo, Padre, yo te miro a ti y yo voy a mirar qué tú me has dado. ¿Sí? Y lo que tú me hayas dado, para mí eso está bien, porque me lo diste con amor, ¿verdad? Pero la falta de contentamiento te lleva a otra cosa, a renegar. El contentamiento viene a entender que la voluntad de Dios. Tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. Tengo que creer que Dios tiene el control y que en medio de la situación que estemos pasando, Dios está conmigo. 3 factores importantes ahí. 1, que si Dios tiene el control y Dios permitió ese desierto para mi vida, hay algo que yo tengo que aprender para salir de ese desierto. ¿Qué es? Hermano, no pases la vida sin intentar mirar por qué pasamos por el desierto. Porque ahí te vas a quedar. El pueblo de Israel no debía durar 40 años en ese desierto. Era mucho menos el tiempo que podrían haber durado para llegar a la tierra prometida. Pero ellos escogieron 40 años para no pasarlo, para no ver la promesa, por la dureza de su corazón. Porque nunca dijeron, venga, aquí pasa algo. Estamos fallando. Pero era queja, queja y queja. Y la vida se les fue en eso. No tenían conocimiento del contentamiento. Mire lo que dice en Filipenses 4:10. Dice, me alegré grandemente en el Señor. Ahí está la clave. Pase lo que pase, no puedes perder el gozo en tu vida. Pase lo que pase. Me alegré grandemente en el Señor. Eso es lo que realmente interesa. Miren, yo no sé si tú has conocido gente que solo ha tenido dinero y cuando se mueren al infierno, esta vida es corta, hermano. Y el infierno es eterno. El infierno es eterno. Yo te digo, en serio, yo le suplico que revise cómo está verdaderamente su corazón con respecto a Dios. ¿Cómo está? Porque dependiendo de cómo esté su corazón con respecto a Dios, es el concepto que tú crees y que tú tienes de Él. Todos pasamos dificultades. Todos pasamos enfermedades. Pero no todos logran ver a Dios de la misma manera en ese momento. No todos lo logramos ver. Y Dios solo quiere evidenciar varios aspectos que los vamos a ver más adelante. Y entonces Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor, aguantando hambre. En algunos casos dice hasta desnudo estaba. Esa es la peor vergüenza que un ser humano podía tener. Con hambre, sin ropa. A veces los hermanos se acordaban de él y le mandaban alguna ofrenda. Y él decía, me gozo en el Señor. Ya, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era su gran esperanza. Hay varias cosas que implican el contentamiento. El contentamiento implica el conocimiento de Dios. Si tú conoces a Dios, ¿sí?
entonces tú te vas a dar cuenta que en medio del desierto que tú estás pasando, Él no te va a desamparar. No te va a desamparar. Si tú conoces a Dios, entonces sabes que Él te llevó al desierto. Fue Él. Él nos lleva al desierto. Si llevó a su Hijo al desierto por medio del Espíritu Santo, no nos va a llevar a nosotros. Que nosotros necesitamos ser preparados en el desierto. El conocimiento de Dios implica que si Él hace eso, lo hace por amor. ¿Y sabes algo? Eso también implica que cuando pasemos ese desierto, grandes cosas vamos a ver. Grandes cosas vamos a ver. ¿Sabes algo? Yo quisiera que tú cogieras y miraras en tu vida cuántas veces has estado en dificultades financieras. Recuérdalo. No para que me lo digas ahorita, yo quiero decirle, no. Pero sí recuérdalo. ¿Quién te ayudó? Tal vez tú ni siquiera te des cuenta o te acuerdes de cómo saliste de esa mala situación. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te sustenta? El conocimiento de Dios implica contentamiento implica conocer a Dios. Contentamiento implica la confianza en Dios. Señor, si tú me trajiste aquí al desierto, tú me sustentarás. Solo muéstrame lo que yo tengo que aprender, Padre amado. Muéstrame. ¿Cómo he manejado mi vida financiera? ¿Hay algo en mi vida emocional que yo tengo que cambiar? Tú lo que quieres es que yo tenga más comunión contigo, o sea, mi vida espiritual está mal. Tengo sequía espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios quiere en medio de ese desierto? Entonces yo tengo que tener plena confianza. Miren, me voy a adelantar un poquito, pero ustedes se han puesto a pensar, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel del desierto? ¿Qué les dijo que hicieran? Vaya, díganle a todos esos egipcios que les den joyas, que les den oro, que les den ropa. Sí, y ellos hicieron sí. Yo asumo que es parte de recompensa por todo 400 años de esclavos. Y Dios en su justicia, algunas versiones dicen, y ellos despojaron a los egipcios. Para mí el despojar tiene otro sentido y yo no lo veo así, porque despojar es quitarle al otro. No, ellos fueron y Dios puso en el corazón del egipcio reconocerles y darles, ¿sí? Y entonces mire lo que sucede. Ellos salen llenos ¿de qué? De riquezas. Le dijeron los egipcios le dieron joyas, le dieron los mejores vestidos, ¿sí? Para irnos de compra al desierto. ¿Sí? ¿Le hemos puesto lógica a eso? ¿No compraban un vaso de agua? ¿Por qué? Porque no era eso en lo que ellos tenían que depositar su confianza. Con dinero, con oro, con joyas y al desierto, mijo. Lo mismo le pasó a Salomón, ahorita lo vamos a mirar. Ellos tenían que aprender a conocer a ese Dios, a confiar en ese Dios. La pregunta, ¿qué tanto confías tú en ese Dios o crees tú que eres el chacho y todo lo arreglas tú? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Estás viendo cómo es tu corazón? De eso se trata todo esto, por favor. De que nosotros nos hagamos una autoevaluación, no de hacer juicio, no. De que aprendamos a conocer a Dios. Conociendo a Dios, entonces nosotros vamos a ver y entender. Duro el desierto, pero Dios hasta acá me ha sustentado, hasta acá me has traído, Señor. ¿Sí? ¿Cómo? No tengo ni idea. Hubo días en los que no tenía que comer y tú supliste. Hubo días en los que estaba demasiado enfermo, pero sabía que tú estabas conmigo. Sabía que tú estabas ahí porque te conozco, porque me ajusté a tus promesas.
Porque Él no me lleva al desierto para dejarme a morir ahí. Es una realidad. Y sabes otra cosa que implica el contentamiento, gratitud. Aún en medio del desierto. Aún. Pero en vez de gratitud, cambiamos la gratitud por la queja y el reclamo. Cambiamos la gratitud de por qué a mí, como si fuéramos lo más importante de esta tierra. ¿Sí? ¿Ves? Por favor, llevemos cosas al corazón. Cosas al corazón. ¿Qué tanto conozco a Dios? Primer punto para evaluar. ¿Qué tanta confianza tengo en Dios? Segundo punto para evaluar. Y otro punto, ¿soy agradecido aún en medio de las pruebas? El conocer a Dios, ¿qué implica? Que yo entiendo que Él es soberano. Y si Él me quiso llevar al desierto, Padre, gracias, está bien. ¿Quién de ustedes podría pelear contra Dios? No. Creo que Él haciendo nos deja como cenizas. Ni siquiera alcanzamos a hacer nada. Él es Dios, soberano. Y soberano en mi vida. Y créame que si Dios nos lleva al desierto es porque necesitamos ser cincelados para parecernos más a Cristo. A Cristo también lo llevó al desierto. Necesitamos ser cincelados. Miren, el pueblo de Israel tenía mucho dinero en medio del desierto. No había agua, no había comida, no había quien comprarle nada, ¿sí? Pero aún así, entonces, ¿para qué los llevaba al desierto? ¿Para qué les pedía oro? Obvio, eso tenía un propósito y era para la construcción del tabernáculo, pero les sobró, al punto que hicieron un becerro de oro las abejas estas, ¿sí? Pero nosotros construimos otros becerros de oro de otra manera, ¿sí? Nosotros tenemos otros becerros de oro y construimos eso de otra manera. Tenemos ídolos, creamos ídolos, hacemos de las cosas nuestros ídolos, de los hijos nuestros ídolos, de la esposa nuestros ídolos, de la suegra. La suegra hija, el yerno que yo me merezco. Si ustedes se leen el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo ustedes van a encontrar las quejas comunes que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Y tú te vas a dar cuenta que somos idénticos. Pero entonces el objetivo, ¿cuál es? Que cuando tú leas el libro de Éxodo, tú digas, venga, ¿qué era lo que hacía esta gente? ¿En serio? Miren, al mes de haber salido de Egipto, ¿sabes qué dicen ellos? Moisés, estamos mejor allá. Eso a la orilla del río. Carne, papas chorreadas. Teníamos de todo. Y tú nos trajiste aquí para hacernos morir de hambre. Esa era la queja y esa era la condición del pueblo. A pesar de haber visto un Dios que los sustentaba en medio del desierto. Nosotros hemos visto el sustento de Dios en nuestra vida, pero somos iguales quejándonos. Yo merezco, yo quería recibir. ¿Por qué? ¿Por qué esta dificultad tan grande? ¿Y por qué no miras adentro? Mira adentro y arrepiéntete y dile, Señor, yo necesito cambiar esto. Este es mi problema. Mi problema es este, Dios. Gracias, me lo mostraste una vez, otra vez, y mi necedad no me dejó ver esto. Pero cuando tú lo veas, dile, me pongo a tu disposición, amado Señor. Y te doy gracias porque este desierto me llevó al crecimiento. Gracias, Dios. Cuando Dios ve un corazón humilde y arrepentido, créame que el cambio es total. Total. Ahora tal vez tú dirás, no, este man arrancó el 2027 vaciándonos, terminó igual. Pero no. ¿Estamos en el 26? ¿Sí?
Bueno, el 26, sí, entonces el 25. Perdón. En el 2025 me dijo, ahí perdió. El caso es que si nosotros no queremos repetir el año anterior, tenemos que hacer cosas diferentes. Miren, hay un libro no me acuerdo ahorita cómo se llama, Finanzas del pastor Héctor Salcedo, se lo recomiendo, buen libro, muy bíblico y habla de finanzas. Y él dice que muchas veces uno llega al punto en el que reduce mucho los gastos, al punto de que ya no hay cómo bajar más. Ya, llegué al límite. Entonces él dice, la manera de salir de esa escasez es buscar nuevos recursos. Pero tal vez uno dice, estoy tan centrado en la escasez que no veo un horizonte. ¿Qué creen que tienen que hacer? Uno que me diga ninguno. Uno, orar. Orar y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué diseño? Ábreme una puerta. Si hay alguien que sea creativo, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pero si yo sigo ensimismado en el círculo vicioso por el cual me muevo, difícilmente voy a salir. Hay puntos, Dios me lleva a puntos donde yo tengo que sencillamente depender de Él. Por eso me lleva al desierto. Por eso llevó al pueblo de Israel cargado de oro, de joyas, no solo para que le hiciera el tabernáculo porque le sobró para después, ¿cierto? Pero los llevó así porque les decía, a pesar de que tú tienes con qué, depende de mí. Depende de mí. Porque no son tus riquezas. No es tu oro ni tu poder. Es Dios el que nos sustenta. ¿Ya? En los lugares áridos es donde aprendemos a confiar en Dios. Y sabes otra cosa, cuando Dios nos guía, esas experiencias de vida, esas malas experiencias que nosotros llamamos malas o esas dificultades, no son sin sentido. Todo eso tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. Porque eso te va a llevar a crecer, ¿sí? Vamos a asumir que tú ganas buen dinero, pero lo administras mal. Uy, Señor, es que mire, estoy endeudado, no he pagado la tarjeta de crédito, dame más. Y Dios va a decir, sí, claro, para que lo sigas perforando. ¿Tú crees que ese es el Dios? ¿Tú conoces a Dios? O sea, ¿tú crees que Dios te va a dar más? ¿Y cómo le pides en esa dirección? Contraria, es una dirección contraria. Dame más para gastar más. Y Dios te va a decir, te voy a quitar para que aprendas a administrar. ¿Ves? Es contrario a lo que nuestra mentalidad es contraria a la de Dios. Porque Dios lo que quiere es formar mi carácter. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere bendecirme para perderme. Por eso es que te digo que tenemos que conocer a Dios. Y no importa lo difícil de la experiencia, lo doloroso. ¿Sí? Tú nunca has estado en el lugar donde Dios no quiera que estés. Si pasas por esa experiencia, Dios quiso que estuvieses ahí. Eso fue de Dios. ¿Sí? Y Dios lo permitió y Dios te fue llevando y Dios hizo que llegaras a ese punto. Porque Él te dijo, ahora yo quiero que tú me conozcas. Porque yo soy ese Dios que te fortalece, el que te va a sacar de allí. Nunca las dificultades, ¿sí?, dejan de tener un propósito grande en las manos de Dios. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que nosotros conocemos mejor a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué cuando Dios te saca de la dificultad te olvidas de Dios? ¿Por qué? Porque no aprendiste bien que lo que Dios quiere es una buena relación contigo. Entonces, cuando Dios te saca de esa mala circunstancia, de ese mal momento, tú debiste haber aprendido ¿a qué? A relacionarte con Él.
para que esa relación de ahí en adelante siga siendo constante y vaya creciendo en esa relación. Tenemos que ir creciendo en nuestra relación, en nuestra amistad y en nuestro amor con Dios. Vamos viendo y tenemos sentido. Ahora, la queja es como una enfermedad terminal. Daña la relación con Dios. La queja es una evidencia de mi debilidad en mi carácter. ¿Sabes por qué? Porque es que la queja muchas veces lleva a creer que el otro tiene la culpa de lo que me pasa a mí. ¿Sí? Entonces, si yo le debo a alguien, usted tiene la culpa porque me está cobrando, hermano. A ver, hermano. ¿Qué locura es esa? Si el otro le prestó, pues tiene que cobrarle. Obvio. Y más aún, el deber suyo es pagar. ¿Sí? Yo no estoy mal porque el otro me cobre. Yo estoy mal porque algo falló en lo que yo estaba haciendo. Tal vez en mi carácter. Tal vez fue un mal negocio y yo tengo que decirle, uy, Señor, lo hice mal. Tal vez ni siquiera te consulté y me dejé llevar por mis principios, por mis cosas. Y yo te pido perdón, arrepentimiento. El arrepentimiento hace que la relación con Dios se restablezca. Yo tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre, dame esa oportunidad de volver a empezar contigo. Señor, a través de Jesucristo llegamos a la presencia de Dios libremente. Entonces yo ya puedo decirle, Padre, ahora sí, dime, Señor, ¿qué fallé? ¿Mi carácter? Y tú, entonces estoy pasando una mala situación por mi carácter. Ayúdame, porque solo no podemos. Dios no nos puso en esta tierra para ser llaneros solitarios. Bueno, tal vez algunos jóvenes dirán, ¿quién es ese man? Sí, para andar solos. Miremos lo que dice Deuteronomio 8:2. Miren, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. ¿Quién nos llevó al desierto? Ahí lo dice, por si quieren leanlo. ¿Quién nos llevó al desierto? ¿No dice? ¿No la pusieron ahí? Ah, alguien que me despierte a los de producción. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Sigamos. Ahí dice, por el desierto durante estos 40 años. ¿Quién los llevó al desierto? Él nos lleva al desierto. Para que lo conozcamos. Para que dependamos de Él. ¿Sí? Para que veamos su gracia, su amor, su sustento, su cuidado. Y dice, para humillarte. Ese humillarte no es el mismo concepto que nosotros tenemos de humillar a otro, de por debajearlo, de ofenderlo. No. De humillarlo es de reconocer su grandeza, de hacerme más pequeño para que yo reconozca su grandeza. Él dice, yo te llevé a esa dificultad para que tú te doblegues y reconozcas que yo soy grande. Eso es. Y él dice, imagínate 40 años en esa vaina. ¿Cuántos de ustedes quisieran salir tal vez del desierto en el que están? Todos. Tal vez a ninguno nos gusta estar en el desierto, ¿verdad? Pero es necesario, ya sabemos que es necesario. 40 años para humillarte. Pero mire lo que dice, ¿ya lo colocaron? No. Para humillarte, probándote. Ojo, eso es fundamental. Probándote. Para probar, ¿qué es lo que quieres probar de mí, Señor? Dice, a fin de saber lo que había en tu corazón. Cuando yo te llevo al desierto, tu corazón sale a flote y yo lo puedo ver. Dios ya lo sabía. Pero ¿sabe quién es el que necesita verlo? Yo mismo.
Yo mismo necesito saber cómo está mi corazón. Orgullo, prepotencia, ¿sí? No necesito de nadie. Yo mismo puedo. Yo soy el que sustenta todo. Entonces, cuando sale y pasamos el desierto, sale a flote mi corazón. Entonces Dios te está diciendo, hijo, ahora que ya tú ves cómo está tu corazón, humíllate. Humíllate. Y reconoce que hay un Dios grande y poderoso que te puede sacar de ese desierto. Amén. Eso es. Eso es. Dice, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O sea, si serías fiel al Señor. Hay gente que cuando está en la mala busca cualquier salida con tal de seguir en sus gustos y placeres. Ese versículo me parece impactante, ¿sí? Y me encanta porque es una evidencia de por qué pasamos por una dificultad. ¿Mm? Y yo te digo, mi hermano, si hoy tú estás pasando por una dificultad, coge ese versículo, no sé si apareció alguna vez, ¿sí? Si ahí está, coge ese versículo, apúntalo por lo menos. Y si trajiste Biblia, resáltalo. Estúdialo, estúdialo, le pido el favor. Mira el antes, el después, todo eso, el contexto, estúdialo. ¿Por qué? Para que cuando tú estés en dificultad, tú le vas a decir, Señor, ahora sí, muestra mi corazón. Yo quiero ver cómo es que estoy. Esa es como una radiografía. Entonces en esa radiografía tú le vas a decir, Señor, muestra mi corazón, te lo suplico, porque quiero salir de este desierto. Pero no salimos a nuestra manera, salimos a la manera de Dios. ¿Sí? Y la manera de Dios es que Él dice, mira, yo te llevé al desierto. Sí, fui yo, dice el Señor. ¿Para qué? Para humillarte, para que tú te doblegaras y me miraras a mí. Yo soy más poderoso que tú, te está diciendo el Señor. Yo soy más poderoso que tú. Yo te quiero ayudar, yo te quiero dar. Pero mira tu corazón, mira cómo estabas. Y yo quiero que tú cambies. Guarda mis mandamientos y yo te abriré las puertas de los cielos. Porque ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Verdad? Miren, todos sabemos, otro punto, tu corazón y el dinero. Todos sabemos que lo externo evidencia mi corazón espiritual, mi condición espiritual, ¿verdad? Entonces el manejo financiero también es una evidencia de lo que yo soy. Hay gente yo he visto gente que se endeuda comprando cosas suntuosas solo para mostrar que tienen, pero que tienen un corazón incorrecto. Yo no estoy diciendo que tú te compres cosas finas, no te compres cosas finas. Ahorra y cómprate algo bueno. Si eso está en tu corazón, pues Dios también te dio el dinero. Sí, tú vas guardando, ahorra, compraste. Sí. Ese libro que yo les mencioné, el de Pastor Salcedo, habla de en qué momento endeudarse, por qué sí, por qué no. ¿Sí? Endeudarse es comprometer algo futuro. Y tú no conoces el futuro. Entonces, como tú no conoces el futuro, la deuda funciona de una manera. Por decir algo, yo estoy pagando arriendo y ahorré para la cuota inicial de una casa. Entonces, compré esa casa, ¿sí? Y dejé de pagar arriendo. O sea, en algún lado tenía que vivir, ¿o no? Y con lo que pago el arriendo, voy a pagar esa casa. Esas son decisiones sabias. Eso evidencia un corazón espiritual. ¿Ven? ¿Ves? Vas a comprar un carro, tú dices, venga, los gastos en transporte mío son X, Y si yo voy a pagar la cuota del carro, listo, me alcanza. El primer carro que compramos nosotros hicimos algo parecido. ¿Sí? La ruta del colegio nos valía un poco de plata. La sola ruta del colegio me pagó el carro. Y nos sobraba plata. Dije, pues, comprémoslo. En vez de regalarle la plata al colegio, pues, voy ahorrando. Hay algo que tú tienes que tener en cuenta, que si tú compras un activo financiado, ¿sí?
por alguna razón llegó una dificultad financiera, que ese activo pueda pagar la deuda. Tome. Y quedó en paz. ¿Sí? Y eso te llevaría ¿a qué? A evidenciar desprendimiento, ¿sí? Que entiendes que hay un propósito de Dios. Yo no dependo de ese carro o de lo que tenga que devolver, ¿sí? Dependo es de Dios. Y ya, solté y avancé. Eso es lo que yo tendría que hacer. Eso es. Y el papel fundamental del dinero es evidenciar mi carácter, ¿sí? La Biblia tiene más o menos, los que han estudiado y los que se han puesto a mirar eso de una manera directa o indirecta, dice que tiene 2350 versículos que hablan de dinero. Muchos. ¿Sí? Más que lo que es el pecado. Porque es que el dinero es una de las grandes debilidades del ser humano. Ahí es donde evidenciamos todo el carácter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el dinero te seduce para ofrecerte ¿qué? Cierto grado de seguridad. Hay gente cuando dice que estoy más pelado que pelado. Estoy pelado. ¿Sí? Empiezan a sentirse inseguros. ¿Sí? Hay otros que dicen, con lo que tengo, yo voy a asegurar un futuro. Miremos Venezuela. Pensionados que llegaron al punto de recibir $1. Uno no sabe qué gobierno llegue y cambie todo y tire al traste con todo. Nosotros hemos tenido el espejo ahí nomás. Sí. Alguna vez entrevistaban a una señora que había sido empleada de PDVSA. La cucha se veía. Perdón, la señora. Sí, se veía, se me salió, perdón, la señora. Se me fue. Sí, se veía. Bien, pues menos mal que tengo el filtro acá. Sí. Sí. La señora se veía toda. Fifirifi. Sí, high, toda high. Ese es el término, sí. Y entonces después ella decía, pasé de una, de tener lo necesario y suficiente para vivir, a tener que mendigarle a mis hijos ahora que me sustenten. Porque mi pensión llegó a $1. No será el dinero lo que nos dé la seguridad. No es eso. No es eso. Es Dios. Y créame que si Dios quiere que tú salgas de una cuna de oro y termines en un ataúd de oro, lo va a hacer. Él es soberano. ¿Sí? Y lo puede hacer por una sencilla razón, porque tu corazón nunca estuvo puesto ahí. Y tal vez Dios te pruebe. ¿Sí? Y tú le digas, Señor, listo, suelto. Y si pasas la prueba, Dios te va a dar más. La parábola de los talentos. ¿Sí? Repartió y uno duplicó. Entonces Dios dice, a este que duplicó, dele más. Denle más. Porque tiene un corazón que está en ¿quién? En el Señor. ¿Sí? Mire lo que pasó con Salomón. Vamos a mirarlo rápidamente. Uy, me pasé. No me voy a demorar con esto porque ya les había hablado. Eclesiastés 2 del 1 al 3, en la nueva traducción viviente. Me dije, Salomón estaba hablándose a sí mismo, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, cosas buenas de la vida, o sea, de este mundo. Dice, pero descubrí que eso también carecía de sentido, entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué me sirve andar buscando de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, o sea, nunca nada lo satisfizo a ese hombre. Nada. Dice, decidí alegrarme con vino mientras seguía buscando sabiduría. Me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra. Insensatez fue todo eso. ¿Sí? Es decir, era un hombre rico. Un hombre lleno de oro en medio del desierto. ¿Cuál era su desierto? Un desierto espiritual. Y yo no quiero que tú tengas bienes y andes en un desierto espiritual.
Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, mire, aquí en el versículo, y en el versículo 4 dice, también traté de encontrar sentido a mi vida. Era un hombre que tenía tanto dinero, tantas cosas, que su vida carecía de sentido. Ese hombre decía, yo no sé qué hacer con mi vida. Lo tengo todo y mi vida no tiene sentido. Así de que cuando usted esté en una situación financiera mal, deja de creer que teniendo mucho dinero toda su vida se te arregla. Mentira. Mira, este hombre dice, traté de encontrarle sentido a mi vida. Y entonces me edifiqué enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, parques, los llené con toda clase de árboles frutales. Construyó represas. El hombre buscaba en qué utilizar su tiempo. Pero se olvidó de Dios. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas, rebaños. Junté cantidades de plata, de oro, tesoros y no le encontré sentido a mi vida. Contraté cantores, hombres, mujeres, cantores. Tuve muchas concubinas. Me puse a leer cuántas concubinas. Tenía 700 esposas, 300 concubinas. No sé qué estaba pensando este hombre. 700 suegras. Definitivamente este hombre no le había encontrado sentido a su vida. Pero mire lo que dice más adelante. Tenía todo lo que un hombre puede desear. Sí. Pero ¿sabe quién sí la tenía clara? Pablo. Pablo. En Colosenses 2 del 9 al 10 dice, porque toda plenitud de la deidad recibe corporalmente en él. ¿En quién él? En Jesucristo. Toda plenitud. Salomón tenía todo lo que podía querer en esta tierra y estaba vacío. Pablo, que estaba en Rines y dice, encontré la plenitud. ¿Quién es la plenitud? Cristo. Y dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dejemos de buscar donde no tenemos que buscar. Busquemos la plenitud que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie y oramos. Bueno, vamos a orar. Ok, vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre amado. Bueno, quiero corregir algo que dije. Solo 2 personas entraron en la tierra prometida, ¿sí? No 3, yo dije 3, son 2. ¿Quiénes? Josué y Caleb, fueron los únicos, porque fueron los que le creyeron a la promesa de Dios, ¿sí? Listo, corrijo eso para que no quede ahí en el tintero. Listo, gracias. Vamos a orar. Amado Señor, yo te quiero dar gracias, Dios. Te doy la honra y la gloria. Padre, muestra lo que hay en nuestro corazón, Dios bendito. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Dios bendito, porque tú eres bueno, amado Señor. Te doy la honra y la gloria, Dios, Señor, por esta palabra que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Dios amado, porque tú eres bueno. Padre, permítenos verte si estamos atravesando por un desierto. Pero Padre, también muestra lo que hay en nuestro corazón, te lo suplico, Señor, para que nos ayudes a salir en medio de este desierto, Señor. Permítenos conocerte, conocer al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que ama, al Dios que guía en medio del desierto. Yo quiero conocer ese Dios, yo quiero conocerte, Padre amado. Bendito eres tú, mi Señor. Padre, yo te pido que si hay sequedad espiritual acá en mis hermanos, Señor, toca sus corazones para que ellos sientan esa necesidad de orar, esa necesidad de comunión. Amado Señor, que no sea algo aburrido, que sea un deleite encontrar contigo. Padre eterno, yo te pido, Dios Todopoderoso, que si hay dificultad financiera, que tú traigas nuevos proyectos. Tú nos hiciste creativos, Dios. No nos vamos a quedar en un solo ser, Señor.
Trae creatividad, mueve lo que tengas que mover, amado Señor, para que tus hijos puedan tener lo necesario y más, porque tú siempre das más de lo que necesitamos, Señor. Padre amado, si hay enfermedad, que cada uno de nosotros pueda ver ese Dios que sana, el Dios que tiene el poder para sanar. Tú nos creaste, Señor. Tú sabes cómo está nuestro organismo. Y yo te pido, Dios, Padre amado, que sustentes nuestras familias, que nos permitas vivir en unidad contigo, Dios. Y, Señor, daremos a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén.